Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar de un personaje importante en la literatura dominicana, latinoamericana e universal. Me refiero al profesor Juan Bosch, que fue presidente de la República Dominicana, creador del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de Liberación Dominicana. Juan Bosch fue un hombre excepcional, porque ser político y escritor son dos oficios que no coordinan bien, porque el político pasa su vida entera en reuniones, escribiendo, haciendo discursos, conversando, mientras que el escritor es una persona que trabaja en forma solitaria. Para escribir se necesita tranquilidad, silencio. La República Dominicana ha tenido dos presidentes políticos que también fueron escritores, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Son pocos los países del mundo que han tenido dos escritores presidentes. Casi todos los presidentes escriben o escriben a nombre de él, especialmente en las campañas electorales. Pero estamos hablando de personajes que dedicaron tiempo suficiente para escribir mucho, para escribir ellos. Y hoy vamos a hablar sobre Juan Bosch. Juan Bosch fue un gran escritor, cuentista, novelista, ensayista. Nació en la ciudad de La Vega, en la República Dominicana, el 30 de junio de 1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre de 2001. Hijo de don José Bosch y Ángela Gaviño, el padre de nacionalidad española y la madre también, pero nacida en Puerto Rico, se habían establecido en el país en los finales del siglo antepasado. Juan Bosch es conocido por su maravilla narrativa social realista. Escribió más de 50 novelas y cuentos. Sus obras más famosas son Cuentos escritos en el exilio, El oro y la paz y La mañosa. La obra de Bosch no solamente es literaria, realizó grandes aportes como sociólogo e historiador en libros como Hostos el Sembrador, Judas Iscariote, El calumniado, Dictaduras dominicanas y clases sociales en la República Dominicana. En 1939 fundó en Cuba el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Debido a las presiones de la tiranía trujillista, se vio forzado a vivir en el exilio desde 1942 hasta 1961. Quiere decir, prácticamente Juan Bosch duró 20 años viviendo en el exilio, en la cual formó el PRD, hizo actividades políticas, pero también actividades de literatura. En 1962 fue elegido presidente de la República. A los 7 meses, el ejército le dio un golpe de Estado acusándolo de apoyar a los comunistas y Juan Bosch se vio obligado nuevamente a exiliarse en el extranjero. Como escritor y ciudadano, asumió un rol protagónico en la oposición que generó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1937 decidió abandonar el país. Se trasladó primero a Puerto Rico, luego se fue a Costa Rica, Bolivia, Chile y Venezuela.
y estableció su residencia definitiva en Cuba. Cuba fue el sitio que Juan Bosch vivió más durante su tiempo de exilio, aunque vivió también en Puerto Rico, que fue la primera isla que se fue a trabajar. En 1939 se unió a un grupo de enemigos de la dictadura de Trujillo y fundó el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Luego del asesinato de Trujillo en 1961, retornó al país y se convirtió junto con su partido en la principal fuerza política organizada. Ganó las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962. El 27 de febrero de 1963 tomó posesión como presidente de la República, pero 7 meses después fue derrocado por un golpe militar que lo obligó a exiliarse y se fue a Puerto Rico. En 1965, sus partidarios realizaron una revolución que terminó con la intervención armada de los Estados Unidos. En 1966 se presentó a las elecciones, pero fue derrotado por el doctor Joaquín Balaguer. Fundó el Partido de Liberación Dominicana en 1973. Fue candidato por ese partido en las elecciones del 1978, de 1982 y 1990, pero no logró llegar nuevamente a la presidencia. Juan Bosch murió el 1 de noviembre del año 2001. La labor intelectual de Juan Bosch es muy importante. A fines del año que estuvo, cuando retornó, se fue a vivir a España, Benidorm, donde realizó una extraordinaria labor intelectual y también de organización política, produciendo algunas de sus obras más importantes, entre las cuales están Composición Social Dominicana, Dictadura con Respaldo Popular, Breve Historia de la Oligarquía, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y numerosos artículos de diferentes géneros publicados en revistas, periódicos y otras publicaciones en el país y en el exterior. Regresó a la República Dominicana en abril de 1970 con la intención de reorganizar y modernizar el PRD. De nuevo, fue recibido de manera masiva por el pueblo dominicano, con la capital del país prácticamente paralizada por su llegada. Quiso convertir a sus miembros en militantes activos, estudiosos de la realidad histórica y social de su país. Sin embargo, ese proyecto fue obstaculizado. A partir de los años 70, todo su trabajo intelectual y organizativo lo dedicó a la lucha por la liberación del pueblo dominicano. Prosiguió, a su vez, con un ingente activismo en la arena internacional a favor de la defensa de los derechos humanos, el derrocamiento de las dictaduras de América Latina, el cese de las intervenciones imperialistas, la integración del continente y la derogación de la deuda externa, entre otras causas. En este campo de acción se vinculó con grandes figuras de la política, de las artes, del pensamiento de los pueblos del tercer mundo y de países amigos de sus aspiraciones. El relevante aporte del profesor Juan Bosch a las letras nacionales y latinoamericanas en la narrativa y ensayística lo han convertido en maestro de 2 generaciones de escritores, periodistas e historiadores, entre los cuales se distinguen algunas de las más sobresalientes figuras del país y de América Latina. Su conducta política, cívica, honesta, valiente y militante como gobernante y como líder lo convirtieron en un símbolo de la dignidad nacional, en un orgullo para nuestro pueblo y un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras de la República Dominicana y en América Latina.
Don Juan Bosch falleció el 1 de noviembre del 2001 en Santo Domingo. Sus restos están sepultados en el cementerio ornamental de La Vega, su ciudad natal. El legado que ha dejado Juan Bosch. Juan Bosch, como es cariñosamente reconocido por muchos, como presidente recibió los honores correspondientes en el Palacio Nacional. Hasta la fecha se le recuerda como un hombre de principios. Con los años, como su suerte subía y bajaba, su dirección política osciló violentamente. Su legado en la política es más que relevante. Sus ideas todavía son valoradas a la hora de referirse a la buena administración pública en la República Dominicana. Las contribuciones del profesor Juan Bosch a la literatura a través de sus relatos, novelas, cuentos, ensayos, lo convirtieron en un modelo a seguir por varias generaciones de escritores y periodistas, historiadores dominicanos y latinoamericanos. El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, colombiano, dijo una vez que Bosch había sido uno de sus mayores influenciadores. Juan Bosch escribió muchos libros, muchos ensayos, muchos cuentos, novelas, de todo. Vamos a dar a conocer los libros y las obras que escribió Juan Bosch. Sobre cuentos, Juan Bosch escribió los siguientes cuentos: El cuchillo, La mujer en 1933, Camino Real en 1933, La bella alma de Don Damián 1939, Dos pesos de agua 1941, Luis Pie 1942, Maravilla 1946, En un bohío 1947, Callejón Pontón 1948, La muchacha de la Guaira 1955, Cuentos de Navidad 1956, Cuentos escritos en el exilio 1962, Más cuentos escritos en el exilio también en el 62. También escribió Cuentos escritos antes del exilio en 1962 y Cuentos en 1983. También escribió Cuentos selectos en 1992. Otros cuentos que escribió se llamó El Algarrobo, Cuentas más que completos, Todo un hombre, Fragata, Dos amigos, Un niño, El río y su enemigo, El hombre virtuoso, El difunto estaba vivo, Mal tiempo, El socio, Capitán, Los últimos monstruos, Rosa, La Nochebuena de Encarnación Mendoza, La verdad, Los amos, La mancha indeleble, La sangre y La enemiga. También escribió novelas. Las principales novelas que escribió Juan Bosch se llaman La mañosa en 1936, El cobarde en 1936, La desgracia en 1941 y El oro y la paz en 1975. También Juan Bosch escribió ensayos y artículos. Vamos a dar a conocer los principales ensayos y artículos. Los primeros van a estar en orden cronológico desde 1935. Artículos y ensayos. Indios, apuntes históricos y leyenda en 1935. Mujeres en la vida de Hostos, 1938. Hostos, el sembrador, 1939. Judas Iscariote, el calumniado, 1955. Póker de espanto en el Caribe, 1955. Cuba, la isla fascinante, 1955. Apuntes sobre el arte de escribir, cuentos, 1958. Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, 1959. Simón Bolívar, biografía para escolares, 1960. Apuntes para una interpretación de la historia costarricense, 1962.
David, biografía de un rey, 1966. Bolívar y la guerra social, 1964. Crisis de la democracia en la República Dominicana, 1964. El pentagonismo, sustituto del imperialismo, 1966. Dictadura con respaldo popular, 1969. De Cristóbal Colón a Fidel Castro, 1969. Breve historia de la oligarquía, 1970. Composición social dominicana, 1970. El Caribe, frontera imperial, 1970. Tres conferencias sobre el feudalismo, 1971. La Revolución Haitiana, 1971. De México a Campuchea, 1975. Guerrilleros y crisis eléctrica, 1975. De la concordia a la corrupción, 1976. El Napoleón de las guerrillas, 1976. Viaje a las antípodas, 1978. La Revolución de Abril, 1980. Juan Vicente Gómez, Camino del Poder, 1982. La Guerra de la Restauración, 1982. Las clases sociales en la República Dominicana, 1982. Perfil político de Pedro Santana, 1982. El Partido, Concepción, Organización y Desarrollo, 1983. Capitalismo, Democracia y Liberación Nacional, 1983. La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana, 1985. La fortuna de Trujillo, 1985. El capitalismo tardío en la República Dominicana, 1986. Máximo Gómez, de Montecristi a la Gloria, 3 años de la Guerra de Cuba, 1987. El Estado, sus orígenes y desarrollo, 1987. Textos culturales y literarios, 1988. Las dictaduras dominicanas, 1988. 33 artículos de temas políticos, 1988. La función del líder, 1988. Consideraciones acerca del político, las vocaciones y el oficio, 1989. La Revolución Rusa comenzó en 1905, 1989. No todas las revoluciones han tenido programas, obras completas, 1 y 2, 1989. El PLD, un partido nuevo en América, 1989. Temas económicos, 1 y 2, 1990. El PLD, colección de estudios sociales, 1990. Obras completas, 3 y 4, 1990. Temas históricos, 1991. Breve historia de los pueblos árabes, 1991. Obras completas 5, 6 y 7, 1991. Obras completas 8, 1992. Obras completas 9, 1993. Juan Bosch también escribió otros libros como Ideología y táctica de la actividad política, táctica y estrategia. Opiniones sobre cultura política. Algunos conceptos acerca del Estado, cómo funciona ese aparato de poder. Las luchas obreras en los Estados Unidos. En la República Dominicana, la socialdemocracia es una estafa política. Simón Bolívar en las luchas portentosas. La muerte de Trujillo, secreto develado. Haití a través de su historia, la crisis capitalista en la economía norteamericana y los dólares que nos prestan vale cada vez menos. Esto último que he dado lectura son obras, libros de Juan Bosch. Decenas de libros, de obras, de ensayos, de cuentos. Juan Bosch, además de haber sido presidente de la República Dominicana y por haber fundado 2 partidos políticos que lograron la presidencia, fue un gran político y escritor dominicano. Juan Bosch es indudablemente una de las principales
políticos en nuestro país, pero también hoy lo hemos tratado como escritor de cuentos, de novelas, de ensayos. Muchas gracias por su atención y espero encontrarme con ustedes próximamente.